A ver, vamos a hablar de una de esas historias que parecen de película de terror, pero para informáticos. Imaginen que una de las películas más míticas, una obra de arte de la animación, estuvo a un simple comando de desaparecer para siempre. Pues sí, hoy vamos a ver cómo Toy Story 2 casi se borra del mapa por completo. Vale, vámonos a 1998, a los estudios Pixar. El ambiente allí era eléctrico. Había un equipo de 150 personas metido de lleno en la creación de Toy Story 2. La presión era brutal, la secuela de un éxito mundial. Casi nada. El curro era, vamos, monumental. Y en medio de todo ese jaleo, el director técnico asociado Oren Jacob está revisando una escena de Woody y de repente nota algo rarísimo. ¿Los archivos? Se están esfumando. El pánico empieza con esa pregunta, mientras él mira, sin poder hacer nada, cómo la película se desvanece literalmente delante de sus narices. Y el culpable de todo este lío es este comando tan cortito, pero madre mía, qué miedo da. RM-RF. Para quien no esté muy metido en el tema, piensen que es como el botón de autodestrucción para los archivos. Es la orden de borrarlo todo, sin preguntar, sin marcha atrás. Y alguien, por un error catastrófico, lo acababa de ejecutar en el servidor principal del proyecto. Y claro, en el estudio se desató el pánico más absoluto. Los animadores miraban las pantallas sin dar crédito. Primero desapareció el sombrero de Woody, luego las botas. Y después, ¡zas!, personajes enteros, escenas completas. Todo el universo que habían tardado meses en construir se estaba desintegrando, archivo a archivo. El resultado fue, sencillamente, devastador. En cuestión de unas pocas horas, el 90% de la película se había ido al garete. Imagínense la situación: 10 meses de trabajo, de todo un equipazo, borrados. Así, sin más. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo es posible que un simple error cause un desastre de este calibre? Pues bueno, el problema no fue solo el comando en sí, sino que el sistema que tenían montado era básicamente una bomba de relojería. Y aquí tenemos el primer fallo garrafal. Para que todo fuera más fluido y colaborativo, en Pixar le habían dado a todo el mundo acceso de superadministrador, lo que se conoce como acceso root. En la práctica era como darle a cada empleado la llave maestra del edificio entero, con el código de la caja fuerte incluido. Agilizaba el trabajo, sí, pero hacía que el sistema fuera peligrosísimo. Cualquiera podía liar la parda con un solo error. Bueno, pero ¿y las copias de seguridad? Pensará la gente. Pues aquí viene lo bueno. El plan B, su red de seguridad, no funcionaba. La película ocupaba ya más de 10 gigas, pero el sistema de backups solo tenía capacidad para 4. Era como intentar salvar el agua de una piscina con un vaso de chupito. Se llenaba, borraba lo antiguo para meter lo nuevo, y al final la copia de seguridad que tenían era completamente inútil. Es que esta cita lo resume perfectamente. La incredulidad era total, o sea, acceso total para todo el mundo, y unas copias de seguridad que no servían para nada. Era la tormenta perfecta. El final de Toy Story 2 parecía estar escrito. O quizá no. Pues no, porque justo cuando todo parecía perdido, cuando el pánico ya era el dueño del estudio, la esperanza apareció donde nadie, pero nadie se lo esperaba. Aquí es donde la historia da un giro de guión alucinante. Pensemos por un momento en esa sensación. ¿De verdad se habían perdido 10 meses de trabajo para siempre? En ese instante, para todo el equipo de Pixar, la respuesta era un sí rotundo. 10 meses de creatividad, de esfuerzo, millones de dólares, evaporados. Y entonces aparece nuestra heroína, Galen Sussman. Ella era la directora técnica de supervisión y, por una de esas casualidades de la vida, se convirtió en la única persona que podía salvar la película. Resulta que la vida a veces tiene estas cosas. Galen acababa de ser madre, y para facilitarle la conciliación, Pixar le había puesto un ordenador en casa para que pudiera trabajar desde allí. Ese ordenador se actualizaba de vez en cuando, pero no estaba conectado todo el rato a la red del estudio. Y ahí estaba la clave. Sin que nadie lo supiera, esa máquina contenía una copia casi completa y a salvo de Toy Story 2. Y claro, esto desató una misión de rescate de altísima tensión. El destino de una película de millones de dólares dependía de repente de un simple ordenador que estaba en una casa particular. La operación de rescate fue literalmente de película. Imaginen la llamada desesperada a Galen, el viaje a toda prisa hasta su casa, y esa imagen que es buenísima de un equipo de ingenieros envolviendo el ordenador en mantas como si fuera un bebé y abrochándole el cinturón de seguridad en el coche para el viaje de vuelta. Se jugaban todo a una carta. Es que, de un día para otro, ese ordenador casero normal y corriente pasó a valer, ojo, unos 100 millones de dólares. Toda la inversión y el futuro de la película estaban metidos ahí dentro. De vuelta en Pixar, llegó el momento de la verdad. El silencio en esa sala debió de ser sepulcral mientras conectaban el ordenador. Y entonces, el alivio.
Un alivio tremendo. La copia no era perfecta, tenía un par de semanas, pero la gran mayoría de la película estaba ahí, intacta. Vale. Habían salvado la película del desastre total. Pero ojo, la pesadilla no había terminado. Ahora empezaba lo más duro, la reconstrucción. Porque claro, no era tan fácil como copiar y pegar. El equipo se pegó un fin de semana maratoniano. Tuvieron que revisar miles y miles de archivos a mano, uno por uno, en turnos de 10 y 12 horas para asegurarse de que todo encajaba. Una auténtica locura. Lo bueno es que, gracias a la copia de Galin, solo habían perdido 2 semanas de trabajo, que no eran los 10 meses que pensaban al principio. Aún así, el esfuerzo fue titánico. Compararon archivos, montaron escenas de nuevo. La gente se dejó la piel, literalmente. Algunos hasta durmieron en la oficina para sacarlo adelante. Y contra todo pronóstico, lo consiguieron. Y con esta frase, que suena a un suspiro de alivio gigante, se dio por terminada la crisis. Toy Story 2 se había salvado de un borrado que parecía inevitable. Al final, la historia de Toy Story 2 es un recordatorio increíble de lo frágil que es todo, de cómo la tecnología, el error humano y la pura y dura suerte a veces bailan juntos. Y te deja pensando cuántas de las grandes creaciones que nos flipan existen hoy no solo por el talento, sino por un simple y maravilloso golpe de suerte.